La convección es una forma en la cual los líquidos y los gases transmiten calor. Eh, Se produce por el desplazamiento de materia entre regiones con temperaturas distintas y básicamente cuando se calienta un fluido o un gas como el aire, la densidad disminuye como habíamos visto en algún momento y entonces asciende. Claro, al ascender se genera un espacio que va a ser ocupado por fluido que está alrededor y que se encuentra a menor temperatura y que tiene mayor densidad. Así se genera un ciclo que se llama el ciclo convectivo o por convección. Las masas de aire entonces tienden a ascender y las de aire caliente tienden a ascender y las masas de aire frío tienden a descender. Las zonas donde hay aire frío son zonas más densas y las zonas donde hay calor son zonas menos densas. Por lo tanto, el aire aquí pesa más que el aire caliente, que el aire en las zonas donde tenemos ascensión de aire caliente. Aquí tenemos ejemplificado lo que pasa. Tenemos nuestro globo que cuando se calienta, porque el terreno se está calentando, asciende y desde luego se va enfriando poco a poco para ocupar el espacio que dejó este aire caliente de otras partes con el de zonas de temperatura más fría, se mueven el aire a ocupar ese lugar y desde luego el lugar que había dejado este aire caliente cercano a la este aire frío cercano a la superficie se ocupa por porciones de aire que están a alturas mayores y más frías y que descienden debido a su densidad. Ese espacio que deja el aire que descendió es ocupado por el aire que inicialmente había subido. Entonces aquí vemos cómo el aire que inicialmente se había calentado, eventualmente se enfría y se vuelve a dar el ciclo. Aquí tenemos una animación que nos ilustra este proceso donde el aire se va moviendo y las flechas lo que nos indican es precisamente esta convección que tienen las porciones de aire o las, el aire pues cuando va calentándose, ascendiendo como lo vamos viendo y moviendo, enfriándose y descendiendo, etcétera. Las zonas frías de descenso de aire frío son zonas de alta presión. Recordemos que el aire frío es más denso, por lo tanto tenemos que el peso del aire que está arriba de esta zona fría es mayor que el peso del aire caliente que está por esta zona. Por lo tanto, aquí tenemos mayor presión. Recordemos que la presión atmosférica se debe básicamente al peso de la columna de aire que hay encima del lugar donde estamos evaluando la presión. Entonces, si todo este aire es más denso y todo este aire es menos denso, pues evidentemente aquí tendríamos una presión baja, atmosférica baja, y aquí una presión atmosférica alta. Es hasta intuitivo que el aire se mueve de zonas de alta presión a zonas de baja presión, tanto por el ciclo de la temperatura convectivo como por, bueno, cualquier material sujeto a alta presión tiende a moverse hacia zonas donde hay menor presión. Aquí tenemos el esquema, entonces el aire frío sabemos que pesa más que el caliente porque este es más denso. Y las zonas entonces donde el aire caliente asciende, ya los llamamos ciclones o borrascas térmicas. Cuando el aire caliente asciende, se enfría. Al enfriarse soporta menos vapor de agua como habíamos visto y por lo tanto empieza a condensarse y empiezan a formarse las nubosidades, etcétera. Esto es lo que se llama, y bueno, generando inestabilidad
inestabilidad climática. Entonces las zonas donde asciende el aire caliente son zonas generalmente con nubosidades y se les conocen como comenté, borrascas. Los anticiclones son, por el contrario, las zonas donde el aire frío de altas alturas desciende y poco a poco se va calentando y se va moviendo hacia zonas de baja presión. La borrasca se entiende como una zona de baja presión y los anticiclones son zonas de alta presión. En los mapas meteorológicos ustedes verán cómo la borrasca se denota con una B grande y el anticiclón con una A mayúscula. Por la diferente densidad que tienen, el aire frío y cálido tienden a no mezclarse. Entonces el aire frío empuja hacia arriba el aire caliente en las borrascas y al revés, cuando tenemos en los casos del anticiclón, al enfrentarse el aire frío y el cálido, el frío es el que desciende, como acabamos de ver, y por supuesto al descender, pues lo que tenemos es que se calienta el aire y por lo tanto acepta mayor cantidad de vapor de agua y no se condensa. Entonces, generalmente anticiclones significan días despejados sin nubosidades y borrascas significan días nublados con nubosidades y lluvias. Aquí tenemos un mapa meteorológico tradicional donde se ven las líneas de presión atmosférica que se llaman isobaras. ¿Sí? Son líneas de igual presión atmosférica, es decir, en este punto tenemos la misma presión que en este punto, en este punto, en este punto, y aquí vemos, ¿sí?, una zona de alta presión, un anticiclón, y una zona de baja presión. Noten que aquí, por ejemplo, estamos hablando de presión atmosférica en la superficie de 996 milibares y aquí tenemos de 1024. Entonces, en estas zonas la presión disminuye, son borrascas, baja presión. En estas zonas la presión aumenta, anticiclón, alta presión. Desde luego, si el aire que está aquí tiene una presión alta, pues va a tratar de moverse hacia la zona de baja presión. Entonces, a esto le llamamos la fuerza del gradiente de presión. Gradiente quiere decir cambio, que va cambiando la presión. Entonces, generalmente hay una tendencia, o debería de haber una tendencia, simplemente por el hecho de la presión, de que el aire se mueva de las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. Sin embargo, hay otras fuerzas que intervienen en el movimiento del viento que veremos más adelante. Evaluamos cuánto es la fuerza que siente una masa de aire cuando está entre dos zonas, una de baja presión y otra de alta presión. Eso se le conoce como la fuerza del gradiente horizontal de presión. Entonces, supongamos que a la izquierda tenemos una masa unitaria, cuyas dimensiones, en un cubito, vamos a estudiar un cubito de aire, cuyas dimensiones son de X, de Y y de Z. Entonces, si a la izquierda hay una zona de baja presión, y la presión la podemos caracterizar como P, que está dirigida hacia la derecha, si es una presión que siente la masa unitaria, está sintiendo la presión del aire que está a su izquierda. A la derecha de esta masa unitaria, pues va a haber una zona de alta presión, y la presión que ejerce el aire que está a alta presión sobre el cubito, vamos a decir que es P, más lo que cambia P cuando me muevo en X por lo que me moví en X. Esto es lo que significa. Esto es la derivada parcial con respecto a X multiplicado por dx. De nuevo, la parcial de P con respecto a X es una derivada que lo que dice es cuánto va cambiando la presión cuando me voy moviendo en X. Cuánto va cambiando la presión cuando me voy moviendo en X. ¿Cuánto cambia en total cuando me muevo desde aquí hasta acá? Pues lo que cambia la presión por unidad de cambio en X multiplicado por diferencial de X, por lo que me moví en la dirección de X. Entonces, si aquí tenemos una presión P y yo sé que la presión cambia con esta expresión, pues a la derecha de la masa unitaria voy a tener una presión P más
derivada parcial de P con respecto a X por diferencial de X. La fuerza total que sufre la masa unitaria sería la fuerza generada por esta presión P menos la fuerza generada por la presión que está a la derecha P. Son de sentidos opuestos. Entonces la presión, la fuerza total que genera la presión P sobre esta cara del cubo, sobre la cara izquierda del cubo, es la presión P multiplicado por el área que está sintiendo esa presión, que es dy por dz. Entonces esta es la fuerza total hacia la derecha, P por dy dz. La fuerza total hacia la izquierda sería esta presión, que es P más parcial de P con respecto a X por diferencial de X, multiplicado por el área que está sufriendo esta presión, que es, de nuevo, dz por dy, o dy por dz. Entonces, esto sería la fuerza total que siente la masa unitaria de aire. Desde luego, haciendo algunos ajustes, algunas simplificaciones, tendríamos que P por dy por dz menos P, esto que está afectando a todo el paréntesis entra adentro, sería menos P por dy dz, y a final de cuentas lo que nos queda es que la fuerza total es menos parcial de P con respecto a X por dx dy dz. Dx dy dz, ¿qué es? Pues es el volumen de la masa unitaria, y así lo ponemos, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que la fuerza es menos la parcial de P con respecto a X por el diferencial de volumen, es decir, el volumen de masa unitaria que estamos estudiando. Si este volumen de aire tiene una masa unitaria, pues el diferencial de volumen no es más que 1 entre la densidad del aire, ¿sí? La densidad del aire, recordemos, es la masa entre el volumen, ¿de acuerdo? Si la masa es unitaria, pues el volumen es 1 entre la densidad del aire. Por lo tanto, la fuerza total del gradiente de presión que siente cualquier porción de aire es el gradiente de presión dividido entre la densidad del aire. Si el aire estuviera sometido únicamente a este gradiente, pues es muy fácil. El aire se movería de zonas de alta presión a zonas de baja presión con la dirección perpendicular a las isobaras y con esta magnitud. Sin embargo, existen también la fuerza de Coriolis y la fuerza de fricción de la superficie que vamos a ver en videos siguientes.